Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Capítulo 2. Reconociendo a los emocionalmente inmaduros. La historia de Elizabeth. La madre de Elizabeth era emocionalmente impredecible y mantuvo adivinando a Elizabeth siempre que se sintió ansiosa. Elizabeth se sentía ansiosa cuando se acercaba a su madre. Su madre la rechazaría o estaría interesada y comprometida con ella. Elizabeth me dijo, tenía que leer sus estados de ánimo constantemente. Si parecía negativa, mantendría mi distancia, pero si estaba de buen humor, podía hablar con ella. Ella tenía el poder de hacerla feliz y ella hizo cuanto pudo para ganarse la aprobación de su madre. Cuando era niña, Elizabeth a menudo se preocupaba por haber causado los cambios de humor negativos de su madre. Sintiéndose responsable, Elizabeth llegó a la conclusión de que ella debía tener defectos. Elizabeth no era una niña imperfecta, pero la única forma en que podía entender los estados de ánimo de su madre era pensar que eran resultado de algo que ella había hecho o peor aún de algo que ella era. Desarrollan fuerzas defensas que toman el lugar del yo en lugar de aprender sobre sí mismos y desarrollan un yo fuerte y cohesivo en la primera infancia. Las personas emocionalmente inmaduras aprendieron que ciertos sentimientos eran malos y estaban prohibidos. Inconscientemente desarrollaron defensas contra experimentar muchos de sus sentimientos más profundos. Como resultado, las energías que podrían haber destinado al desarrollo de un yo completo se dedicaron en cambio a reprimir sus instintos naturales, lo que resultó en una capacidad limitada para la intimidad emocional. Sin darse cuenta de la magnitud de las limitaciones de desarrollo de sus padres, muchos hijos de personas emocionalmente inmaduras piensan que deben haber una persona genuina y completamente desarrollada escondida dentro de los padres, un yo real con el que podrían conectarse si solo sus padres se lo permitieran. Esto es especialmente si el padre ocasionalmente fue cariñoso o atento. Como me dijo una mujer, con mis padres solía elegir la parte buena de ellos que me gustaba y pretender que era la parte real. Me decía a mí misma que esta buena parte finalmente ganaría, pero nunca se hizo cargo. También solía fingir que las partes dolorosas de ellos no eran reales, pero ahora me doy cuenta de que todo es real. Cuando las defensas de las personas se han convertido en parte integral de su personalidad, son tan reales como el tejido cicatrizal del cuerpo. Puede que no perteneciera allí originalmente, pero una vez formado es duradero. Estas limitaciones se convierten en una parte importante de la personalidad de las personas. El que finalmente puedan volverse más auténticos y emocionalmente disponibles depende de su capacidad para reflexionar sobre sí mismos. La gente a menudo se pregunta si sus padres podrían cambiar alguna vez. Eso depende de si sus padres están dispuestos a reflexionar sobre sí mismos, que es el primer paso en cualquier cambio. Desafortunadamente, si sus padres no están interesados en notar su impacto en los demás, no tienen ímpetu para mirarse a sí mismos, sin esta autocorrección no hay forma de cambiar. La historia de Hannah. Hannah siempre había deseado tener una relación más íntima con su madre, severa y trabajadora. Cuando era adulta, en una visita le pidió a su madre que le contara algo sobre sí misma que nunca antes había compartido con Hannah. Esta tomó a su madre con la guardia baja. Primero parecía un ciervo en los faros, luego se echó a llorar y no podía hablar. Hannah sintió que había aterrorizado y abrumado a la vez a su madre con esta inocente pregunta. Sin saberlo, había atravesado las defensas de su madre hasta un lugar del dolor oculto durante mucho tiempo.
exponiendo el anhelo insatisfecho de la infancia de su madre, de ser escuchada por alguien interesado en su experiencia. El interés y la empatía de Hannah superaron las defensas de su madre, que ella había desarrollado en respuesta a la falta de ese tipo de conexión. Simplemente no podía lidiar con el intento de Hannah de intimidad emocional. El desarrollo incompleto conduce a limitaciones en las emociones. A pesar de ser muy reactivas emocionalmente, las personas emocionalmente inmaduras tienen una relación paradójica con las emociones. Son rápidos en excitarse emocionalmente, pero tienen miedo de sus sentimientos más auténticos. Esto es de esperar si se criaron en un entorno familiar que no les ayudó a lidiar con sus emociones, o que incluso puede haberlos castigado por estar molestos. Cuanto antes puedan evitar sus sentimientos o superarlos, mejor. Encuentran el mundo de las emociones profundas extremadamente amenazador. Temen los sentimientos. Las personas emocionalmente inmaduras temen los sentimientos de los niños. Muchas personas emocionalmente inmaduras crecieron en hogares donde se les enseñó que las expresiones espontáneas de ciertos sentimientos era una vergonzosa violación de las costumbres familiares. Aprendieron a expresar o incluso experimentar estos sentimientos más profundos, de manera que podrían traer vergüenza o castigo, resultando en lo que la investigadora de la psicoterapia Leigh McCullough y sus colegas han llamado fobia afectiva. McCullough et al. 2003. Habiendo aprendido a vincular sus emociones más personales con juicios sobre ser malos, ya no podían soportar reconocer ciertos sentimientos, especialmente los relacionados con intimidad emocional. Como resultado, buscaron ansiosamente inhibir sus reacciones genuinas, desarrollar conductas defensivas en lugar de experimentar sus verdaderos sentimientos e impulsos. Riel, 1952. La fobia asertiva puede conducir a una persona estrecha e inflexible basada en defensas rígidas contra ciertos sentimientos. Como adultos, estas personas emocionalmente inmaduras tienen una reacción de ansiedad automática cuando se trata de una conexión emocional profunda. La mayor parte de las emociones genuinas los hace sentir expuestos y extremadamente nerviosos. A lo largo de la vida, su energía se ha dedicado a crear una fachada defensiva que los proteja de la vulnerabilidad emocional con otras personas. Para evitar una intimidad emocional peligrosa, se adhieren a un guión de vida muy usado y se resisten a hablar o procesar las emociones, incluso en las relaciones. Como padres, transmiten este miedo a las emociones vulnerables a sus hijos. En esas familias, el dicho "te daré algo por lo que llorar" es una respuesta común de los padres a un niño molesto. Muchos hijos de padres emocionalmente fóbicos desarrollan el temor que, si comienzan a llorar, nunca pararán, lo que surge porque nunca se les permitió descubrir que el llanto se detiene naturalmente por sí solo cuando se les permite su expresión completa, debido a que crecieron con padres emocionalmente fóbicos que intervinieron para sofocar su angustia. Nunca experimentaron el ritmo natural de un episodio de llanto y cómo se calma. Es fácil ver cómo los niños que crecen en estas condiciones pueden volverse temerosos de sus propias emociones. De hecho, incluso los sentimientos positivos de alegría y emoción pueden asociarse con ansiedad. Por ejemplo, Anthony recordó un incidente doloroso cuando salió corriendo alegremente por la puerta principal para saludar a su padre cuando se detuvo por el camino de entrada. Anthony saltó sobre un pequeño arbusto, lo golpeó en el pie y lo derribó. En lugar de apreciar la muestra de afecto de Anthony, su padre le dio una paliza.
Como resultado, Anthony aprendió no solo a tener miedo a su padre, sino también a temer la alegría espontánea como algo que lo metería en problemas. Se enfocan en lo físico en lugar de lo emocional. Los padres emocionalmente inmaduros pueden hacer un buen trabajo ocupándose de las necesidades físicas y materiales de sus hijos. En el mundo de la comida, la vivienda, la educación, estos padres pueden proporcionar todo lo que necesitan sus hijos, en términos de cosas físicas tangibles o relacionadas con la actividad. Muchos de estos padres se aseguran de que sus hijos obtengan todas las ventajas que pueden pagar, pero cuando se trata de asuntos emocionales, pueden ser ajenos a las necesidades de sus hijos. Muchos de mis clientes tienen buenos recuerdos de haber sido bien cuidados cuando estaban enfermos, disfrutar de la atención de sus padres e incluso recibir regalos y comidas favoritas. Pero esto sucedió solo después de que sus padres estuvieron debidamente convencidos de que estaban realmente enfermos. Experimentaron esta atención cuando estaban enfermos como prueba de amor de sus padres. Parecía ser la única vez que recordaban haber recibido mucha atención. Esto tiene sentido, porque el cuidado durante una enfermedad le daría a los padres la justificación para complacer a un niño con atención y afecto. Es lógico que el cuidado afectuoso se sintiera seguro para estos padres cuando se realiza con el propósito de restaurar la salud física del niño. La ayuda física estaba más autorizada que el apego emocional. Ser bien atendido en áreas no emocionales puede crear confusión en las personas que crecen sintiéndose emocionalmente solas. Tienen pruebas físicas abrumadoras de que sus padres los amaron y se sacrificaron por ellos, pero sienten una dolorosa falta de seguridad emocional y cercanía con sus padres. Pueden ser asesinos. El miedo a las emociones genuinas puede hacer que las personas emocionalmente inmaduras sean aguafiestas. Como padres, en lugar de disfrutar de la emoción y el entusiasmo de sus hijos, pueden cambiar abruptamente de tema o advertirles que no se hagan ilusiones, en respuesta a la exuberancia de sus hijos. Es probable que digan algo desdeñoso o escéptico para rebajar las cosas. Cuando una mujer le contó a su madre sobre su entusiasmo por la compra de su primera casa, su madre en realidad dijo: «Sí, y luego encontrarás algo más de qué hablar». Tienen emociones intensas pero superficiales. Las personas emocionalmente inmaduras se ven fácilmente abrumadas por una emoción profunda y muestran su malestar al transmutarlo en una rápida reactividad. En lugar de sentir las cosas profundamente, reaccionan superficialmente. Pueden ser emocionalmente excitables y mostrar un fuerte sentimentalismo, tal vez fácilmente conmovidos hasta las lágrimas, o pueden hincharse de ira hacia cualquier cosa que no les guste. Su reactividad puede parecer indicar que son apasionados y profundamente emocionales, pero su expresión emocional a menudo tiene una calidad de mirada casi como una piedra saltando la superficie en lugar de ir a las profundidades, en una reacción fugaz del momento, dramática pero no profunda. Al interactuar con esas personas, la calidad extrañamente superficial de sus emociones puede hacer que usted se sienta indiferente ante su angustia. Puede que se diga a sí mismo que debería sentir más por ellos, pero su corazón no puede resonar con sus reacciones exageradas. Debido a que reaccionan de forma exagerada con tanta frecuencia, es posible que aprenda rápidamente a desconectarlos por el bien de su propia supervivencia emocional. No experimentan emociones encontradas. La capacidad de sentir emociones encontradas es un signo de madurez. Si las personas pueden combinar emociones contradictorias, como la felicidad con la culpa o la ira con el amor, eso demuestra que pueden abarcar la complejidad emocional de la vida
experimentados juntos, los sentimientos opuestos se doman entre sí. Una vez que las personas desarrollan la capacidad de sentir diferentes emociones al mismo tiempo, el mundo madura en algo más rico y profundo. En lugar de tener una reacción emocional única, intensa y unidimensional, pueden experimentar varios sentimientos diferentes que reflejan los matices de la situación. Sin embargo, las reacciones de las personas emocionalmente inmaduras tienden a ser en blanco y negro, sin áreas grises. Esto descarta ambivalentemente dilemas y otras experiencias emocionalmente complicadas. Diferencias en la calidad del pensamiento. Además de las diferencias emocionales y de comportamiento, a menudo existen diferencias intelectuales entre personas emocionalmente maduras e inmaduras. Si sus padres crecieron en un ambiente familiar lleno de ansiedad y juicio, es posible que hayan aprendido a pensar con estrechez de miras y resistir la complejidad. La ansiedad infantil excesiva conduce no solo a la inmadurez emocional, sino también a un pensamiento simplificado que no puede tener en mente ideas opuestas. Los entornos familiares represivos o punitivos normalmente no fomentan el libre pensamiento o la autoexpresión y por tanto no son propicios para desarrollar completamente la mente. Dificultades con el pensamiento conceptual. A partir de la adolescencia, los niños comienzan a pensar conceptualmente, lo que les permite resolver problemas con lógica y razonamiento en lugar de impulsos instintivos. El desarrollo acelerado del cerebro significa que se vuelven más objetivos y más imaginativos. Pueden agrupar ideas en categorías y pensar rápidamente en símbolos. Van más allá de simplemente memorizar cosas y comienzan a evaluar ideas, no simplemente comparan hechos. Son capaces de pensar de forma independiente e hipotética y de generar nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos. Cuando los niños entran en la adolescencia, reflejan los cohetes porque se vuelven capaces de pensar sobre su propio pensamiento. Piaget, 1963. Sin embargo, las emociones intensas y la ansiedad que experimentan las personas emocionalmente inmaduras pueden disminuir su capacidad para pensar en este nivel superior, dado que a menudo están a merced de sus emociones. Su pensamiento superior puede desmoronarse fácilmente bajo el estrés. De hecho, su frecuente falta de autorreflexión proviene de esa tendencia a retroceder y perder temporalmente la capacidad de pensar sobre su pensamiento. Cuando surgen temas que involucran la emoción, sus mentes cae un rígido pensamiento en blanco o negro que rechaza la complejidad y excluye toda polinización cruzada de ideas. Las personas emocionalmente inmaduras que, por lo demás, son inteligentes, pueden pensar conceptualmente y mostrar perspicacia siempre que no se sientan demasiado amenazadas en el momento. Su objetivo intelectual se limita a temas que no les despiertan emocionalmente. Esto puede resultar desconcertante para sus hijos, quienes experimentan dos lados muy diferentes de sus padres, a veces inteligentes y perspicaces y otras de mente estrecha e imposible de razonar. Propensión al pensamiento literal. Si escuchas las conversaciones de personas emocionalmente inmaduras, puedes notar cuán rutinario y literal es su pensamiento. Suelen hablar de lo que pasó o de lo que observaron, no del mundo de los sentimientos o de las ideas. Por ejemplo, un hombre encontró las conversaciones
telefónicas de su madre, agotadoras y aburridas, porque ella nunca habló de nada sustantivo. En cambio, solo le hizo preguntas mundanas como qué estaba haciendo en ese momento o cómo estaba el clima. Me dijo, ella solo informa los hechos y nunca habla de nada más que esto es lo que ha sucedido últimamente. No se conecta conmigo en la conversación. Me siento tan frustrada y quiero decir, no podemos hablar de algo significativo, pero ella no puede. Intelectualizando obsesivamente. Otro signo cognitivo de madurez emocional es sobre intelectualizar y obsesionarse con ciertos temas. En esas áreas, las personas emocionalmente inmaduras pueden conceptualizar bien, de hecho excesivamente, pero no aplican esa capacidad a sí mismos. Reflexionar o ser emocionalmente sensible hacia los demás. Su preocupación por las ideas los distrae de la intimidad emocional. Puede que hablen extensamente de sus temas favoritos, pero en realidad no atraen a la otra persona. Como resultado, puede ser tan difícil hablar con ellos como con pensadores demasiado literales. Aunque pueden pensar conceptualmente mientras comunican sus ideas, solo se sienten cómodos si las cosas se mantienen en un nivel impersonal e intelectual. Resumen: la inmadurez emocional es un fenómeno real sobre el que se ha estudiado y escrito durante mucho tiempo. Socava la capacidad de las personas para lidiar con el estrés y tener intimidad emocional con los demás. Las personas emocionalmente inmaduras a menudo crecieron en un entorno familiar que restringió su pleno desarrollo emocional e intelectual. Como resultado, tienen un enfoque demasiado simplificado de la vida, reduciendo las situaciones para adaptarse a sus rígidas habilidades de afrontamiento. Tener un sentido de sí mismo tan limitado los vuelve egocéntricos y socava su capacidad para ser sensibles a las necesidades y sentimientos de otras personas. Sus emociones reactivas, la falta de objetividad y el miedo a la intimidad emocional pueden dificultar las relaciones cercanas, especialmente cuando se trata de sus hijos. En el próximo capítulo veremos cómo se siente tener una relación con un padre emocionalmente inmaduro, junto con los desafíos que enfrentan los hijos al tratar de comunicarse con tales padres.